su fuerza de lo que como candidatura pues, pretende poner en marcha, ¿no? Y vale la pena que lo leamos, es un poco largo, pero bueno, pues si queréis me cortáis, todos tenemos el documento en la mano, creo que vale la pena. El documento se llama Un tiempo nuevo para el PSOE de Aragón, Huesca en marcha. Huesca en marcha, que es ni más ni menos que la continuidad, los dos puntos que le faltan delante de la izquierda en marcha, que es el lema del equipo de Lambán. El Gobierno de Aragón, del presidente Javier Lambán, ha defendido y ha luchado por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La izquierda en marcha supone una acción política real que pone las ideas al servicio de los problemas de los y las ostenses. Las nuevas normas que están en trámite marcarán esta legislatura como la más progresista de la democracia. Prueba de ello, y ahí están, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Renta Social Básica, la Ley de Transexuales, la Ley LGTBI, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, la Ley de la Ciencia, la Ley de Capitalidad. Una izquierda en marcha que necesita el apoyo incuestionable de la militancia socialista ostense para continuar. Comprometidos con estos principios, convencidos de nuestro papel al servicio del bien común para la transformación social, conjurados en torno a este nuevo horizonte de regeneración, integración y apertura, te alentamos, querido Javier, a seguir representando la izquierda en marcha, inaugurando entre todos un tiempo nuevo en la historia del PSOE de Aragón. Presentamos en este documento un listado con las mejores acciones del Gobierno de Aragón en nuestra provincia, en la provincia de Huesca, durante esta legislatura. Queremos contar con todo el apoyo, con el apoyo de todos vosotros para seguir implementando nuevas políticas públicas de izquierdas para nuestra provincia, para Huesca. Y estas básicamente quedan reflejadas en los puntos que os voy a reseñar. Apuesta por las infraestructuras educativas en Huesca, un nuevo centro en Binéfar y ampliación de el Asunción Pañar de Naínsa, la transformación del centro de Ayerbe en centro integrado, la ampliación de la Escuela de Hostelería de Huesca. En segundo lugar, el desatascado y redimensionado del polémico plan de depuración del Pirineo, la defensa de la escuela rural, evitando el cierre de 7 escuelas con 6 o menos alumnos, el impulso irreversible a la reapertura de la línea internacional del Canfranc tras el respaldo financiero de la Unión Europea, la recuperación de la estación de Canfranc y de la explanada de Arañones, la atracción de empresas a la provincia, como la inversión de 70 millones del grupo italiano Pini en Binéfar para la construcción de un matadero que creará 1.600 empleos, la recuperación de 51 de los bienes de Sigena reclamados y firmeza en la exigencia de que se cumpla la ley y vuelvan los 44 bienes restantes, más de 14 millones para los municipios de Huesca a través del Fondo de Cooperación Municipal. Va a comenzar a construirse el Centro de Salud de los Olivos en Huesca este año y se van a reformar las urgencias del Hospital San Jorge. Se va a construir un nuevo centro de salud en Binéfar, reformar el del Santo Grial en la ciudad de Huesca y ampliar el centro de salud de Barbastro. Se ha comenzado también la implementación del plan de crónicos con unidades específicas como la que corresponde al hospital ya citado de Barbastro. Sí. Muy bien. Te lo agradezco. Muy bien. Sigo. Inversiones en el Pirineo y desbloqueo de desarrollos urbanísticos que estaban paralizados desde hace muchos años en los valles de Tena y de Benasque. El desbloqueo del sector eólico que permitirá inversiones millonarias en la provincia de Huesca. Grandes inversiones en conservación y restauración del patrimonio cultural con la restauración del claustro de la Catedral de Roda y otras actuaciones. Más de 450.000 euros en inversiones y ayudas a la cultura en la provincia. Convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para difundir la figura y obra de Ramón y Cajal. Se ha incrementado por 7 el presupuesto para parques culturales, todo ello en nuestra provincia. Promoción de nuevos grados y titulaciones en formación profesional. Relanzamiento de la plataforma logística Plus en la ciudad de Huesca.
y el impulso a Hualca, la venta de 140.000 metros cuadrados que suponen una inversión de 60 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo de la plataforma logística de Fraga. El convenio anual de 600.000 euros con el Ayuntamiento de Huesca para obras de infraestructura, obras del Fondo de Cohesión para las comarcas, ayuda a los ayuntamientos y también al de Huesca, reformas en varios juzgados de la provincia, muy importante, propuesta de convenio con la Diputación Provincial de Huesca para mejorar el servicio de bomberos por un importe de 5 millones de euros, muy importante también, aunque ha sido rechazado hasta ahora por el Partido Popular y por Podemos en las Cortes, todo hay que decirlo. Ha sido declarado el primer centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Han sido asignados 2 millones de euros en forma de subvenciones incondicionadas a los ayuntamientos en función de su superficie, incluida en espacios naturales protegidos. Ha sido aprobada la ley de venta local, muy importante para la provincia de Huesca y especialmente para el norte de la misma. Se han duplicado las ayudas por indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña, un nuevo sistema de financiación de regadíos, se ha elaborado un plan estratégico de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados, esto me lo dejaba y era lo mío. Se ha aprobado el convenio con el Ayuntamiento de Sabiñánigo para la instalación del laboratorio en Pirenarium, que constituye el germen de lo que luego será el Centro Internacional de Referencia contra la Contaminación Orgánica. Se ha aprobado la directriz de ordenación territorial del Camino de Santiago, la implantación del programa de autonomía personal, la puesta al día sin listas de espera del ingreso aragonés de inserción y de la ayuda para la integración familiar. Se ha reducido la lista de espera para ser valorado como dependiente en más de 8 meses, en espera de los 3 o 4 actuales que en este momento se producen. Hay 1.275 nuevas personas incorporadas a las prestaciones del sistema de dependencia. Se ha adjudicado, en cuanto a nuevas plazas concertadas, un total de 227 en mayores y 113 en discapacitados. Hay un nuevo centro de atención temprana de menores de 6 años con problemáticas especiales en la localidad de Voltaña. Puesta en marcha del servicio de estancias nocturnas para dependientes en 2 residencias de la ciudad de Huesca. A cabo, puesta en marcha de la nueva sede del IAS en el antiguo Banco de España, aquí en la ciudad de Huesca. Implantación del máster propio de Medicina y Rescate de Montaña, 600.000 euros para obras de rehabilitación y adecuación normativa de la Facultad de Odontología de Huesca. Se ha hecho una inversión por 650.000 euros para los laboratorios de la Politécnica. Más de 300 familias de Huesca han solicitado una de las nuevas becas de movilidad y otras 400 lo han hecho para estudiar en el campus ostense. Y, por fin, plan de restitución de Jánovas. Bueno, la verdad es que el listado es largo, pero vale la pena recordarlo porque son acciones del Gobierno, de nuestro Gobierno, en estos 2 últimos años. Y ciertamente este es el aval con el que el equipo de Javier, con el que su Gobierno y el propio presidente pues viene hoy a vernos y a explicarnos qué objetivo tiene en su candidatura como secretario general para continuar con esta labor y hacer de nuestra provincia pues una provincia señera dentro de nuestra comunidad autónoma. Javier, gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Me oís si no utilizo el micrófono? Bueno, yo tenía interés en que se hiciera esta... Lo siento. Yo tenía interés, compañeras y compañeros, en que conocierais este resumen de la gestión que ha hecho el Gobierno de Aragón en estos 2 años, porque yo vengo esta tarde aquí no solo a hablar, sino sobre todo a escuchar. Pero hay una crítica que me resulta difícil de sobrellevar, que es la de que el Gobierno de Aragón se ha olvidado de Huesca, se ha desentendido del Alto Aragón. Os puedo decir que me hubiera gustado hacer muchas más cosas en el Alto Aragón. Os puedo decir que no estoy conforme con lo que he hecho en el Alto Aragón, pero os puedo decir que me ocurre exactamente lo mismo con Zaragoza y con Teruel, que el esfuerzo desde el Gobierno ha sido absolutamente equilibrado, la atención que se le ha prestado a cada territorio ha sido exactamente la misma
y creo que con esta enumeración de logros queda bastante puesto de manifiesto. Nos hemos dejado muchas cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de algo que nos preocupa mucho en este momento, que es lo que tiene que ver con el futuro de Viscarrués, de la balsa de Almudévar, un asunto en el que el Gobierno de Aragón se está implicando y está trabajando a fondo. Lo digo porque veo aquí a los más directamente afectados por el asunto, igual que podría hablar de otras muchas cuestiones. Pero os quiero transmitir, en primer lugar, compañeras y compañeros, que para mí el Alto Aragón, que para mí Huesca, la ciudad y todos y cada uno de los pueblos, desde el Pirineo a los Monegros, desde la zona limítrofe con Zaragoza a Fraga, ha sido centro preferencial de atención de todas y cada una de nuestras políticas. Dicho esto, parece urgente que yo os explique por qué me he presentado a la reelección como candidato a la Secretaría General del partido. Primero, querría compartir con vosotros dos o tres reflexiones. Sobre todo por separar este ejercicio que vamos a hacer el día 8 de octubre del que hicimos el pasado 21 de mayo. El pasado 21 de mayo hablábamos de elegir al secretario general del Partido Socialista Obrero Español para los próximos años. Discutíamos entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. Y aquella discusión quedó absolutamente aclarada, aquel debate quedó dirimido, aquella cuestión quedó absolutamente cerrada. Y desde entonces, y desde la posterior celebración del 39º Congreso Federal, ese es un asunto que los socialistas debemos considerar resuelto, porque si realmente somos socialistas, si realmente somos personas que queremos a este partido, tenemos que aceptar que el secretario general es Pedro, que el proyecto político del partido es el del 39º Congreso Federal. Yo, a lo largo de mi vida política, he apoyado a candidatos que han perdido, he apoyado a candidatos que han ganado, pero en una y otra circunstancia me he atenido siempre a lo que ha sido la voluntad de la mayoría y he trabajado con entusiasmo por aquel que los militantes han elegido como secretario general y por el proyecto político que en el Congreso se ha determinado que había de dirigir la vida del partido. Segunda diferencia. En mayo hablábamos de un proyecto político para España. Ahora hablamos de un proyecto político para Aragón. Y no es una cuestión baladí, no es una cuestión menor. Y tercera diferencia y fundamental. En mayo estábamos hablando de qué liderazgo y de qué proyecto político teníamos que elegir para recuperar el Gobierno de España. Pensando en una situación difícil, complicada, que entonces lo era, ahora con el problema de Cataluña lo es más todavía. El partido eligió al compañero Pedro Sánchez, eligió un determinado proyecto político y con ese proyecto político y con ese liderazgo nos esforzaremos todos por ganar las próximas elecciones generales. Por tanto, se trataba de recuperar un gobierno que no teníamos entonces ni tenemos ahora. En Aragón no se trata de recuperar un gobierno, compañeros. Se trata de mantener un gobierno que ya tenemos. Un gobierno que, en mi opinión, y eso voy a tratar de explicároslo, ha cumplido de manera cabal sus compromisos electorales, ha cumplido de manera cabal sus pactos de investidura y que, si no tiene interrupciones indeseables a lo largo de estos años, podrá presentarse a las elecciones del año 2019 como buque insignia de un proyecto político, el del Partido Socialista, que con un partido unido os aseguro que no estará en disposición solo de gobernar como fuerza mayoritaria de la izquierda, sino que estará en disposición de ganar las elecciones autonómicas en Aragón de la mano de los ayuntamientos, de las diputaciones y de las comarcas. Esa diferencia es fundamental. No hablamos de recuperar un gobierno, hablamos de mantener un gobierno que ya tenemos. En esa coyuntura, en esas circunstancias, yo presento mi candidatura a la Secretaría General del partido y lo hago fundamentando mi proyecto en dos cuestiones fundamentales, en dos cuestiones básicas. En primer lugar, lo hago convencido de que lo que decidamos los socialistas el día 8 de octubre será fundamental para fortalecer o para debilitar ese gobierno. Que lo decidamos los socialistas será fundamental
para que el Gobierno actual de Aragón salga fortalecido, salga fuerte, salga encaminado como un tiro a ganar las elecciones del año 2019, o que el Gobierno de Aragón quede truncado a mitad de recorrido. Y, en segundo lugar, yo presento mi candidatura a la Secretaría General del partido sintonizando con la aspiración de todos los militantes de este partido en toda España, que han dejado claro en los últimos meses que aspiran a tener más protagonismo en la vida del partido, que aspiran a tener más participación en la toma de decisiones del partido y que no se conforman con el papel que se le ha asignado en los últimos años. Creo que yo he de presentar un proyecto de gobierno y he de presentar también un proyecto de partido. El proyecto de gobierno me supone un esfuerzo bastante sencillo de realizar, porque es reproducir de una manera sintética, de una manera simplificada, lo que dice en el debate del Estado de la Comunidad hace un par de semanas. Un debate del Estado de la Comunidad en la que creo, sinceramente, que el Gobierno, que el Grupo Socialista salió muy airoso de todos los envites, de todos los planteamientos que recibimos a derecha e izquierda, porque pudimos poner de manifiesto que en 2 años, en apenas 2 años, hemos cumplido básicamente nuestros principales compromisos. Nosotros fuimos a las elecciones del año 2015 prometiéndoles a los aragoneses que si gobernábamos reconstruiríamos los servicios públicos destrozados por la derecha y recuperaríamos los derechos relacionados con esos servicios públicos. En 2 años hemos aumentado en 300 millones de euros el presupuesto de sanidad, y eso se ha notado en la calidad de las atenciones, en las inversiones hechas en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, en la disminución paulatina de las listas de espera y también en algo que es fundamental, en la mejora de la dotación tecnológica de los hospitales y de los centros de salud, que durante 4 años la derecha había dejado absolutamente abandonados a su suerte. Hemos incrementado de una manera exponencial las dotaciones presupuestarias para políticas sociales. Yo digo siempre, compañeras y compañeros, que donde un gobierno pone de manifiesto su verdadera fibra moral, su verdadera talla moral, es justamente en las políticas sociales. Y estoy muy orgulloso de que el presupuesto de este año del Instituto de Servicios Sociales de Aragón sea el más alto de la historia, lo cual nos ha permitido ser la comunidad autónoma que más ha recuperado la atención a la dependencia, más de 7.000 personas incorporadas en 2 años, que hayamos actualizado el ingreso aragonés de inserción y que si en las Cortes nos aprueban la Ley de Renta Social Básica que hemos enviado desde hace ya muchos meses, situará a Aragón a la cabeza en cuanto a la prestación de servicios sociales. Y me declaro absolutamente orgulloso de haber incrementado en más de 170 millones de euros la dotación presupuestaria para la educación. Yo siempre he tenido claro, compañeras y compañeros, que la piedra angular del proyecto socialista, la piedra angular de cualquier proyecto socialdemócrata es la educación. La educación es el instrumento de redención por excelencia de las clases humildes, de las gentes que nacen en los pueblos frente a la ciudad, de las mujeres frente a los hombres. La educación es seguramente el principal instrumento de generación de marcos de igualdad de oportunidades. Y consecuentes con eso, hemos defendido hasta la saciedad, costándonos algún que otro quebranto desde el punto de vista social en Zaragoza, con 30.000 personas manifestándose en la calle y con ataques bastante injustos por parte de los sectores conservadores de la ciudad de Zaragoza, hemos defendido a muerte a la escuela pública, que es lo que creo que corresponde a un gobierno y a un gobernante socialista. Hemos recuperado para la escuela pública 1.100 enseñantes que el Partido Popular echó de la escuela pública. Estamos renovando metodológicamente las escuelas públicas de manera que empiezan a ser más atractivas que las concertadas y la gente deja de sentir apetencia por ir a la concertada y empieza a volver a la pública. Porque tenemos absolutamente claro que si hay una madre de todas las desigualdades es la desigualdad en el arranque de la vida de las personas, la desigualdad en materia de educación. Y se trata de que desde el arranque mismo de la vida los niños y las niñas nazcan en la cuna que nazcan, nazcan en el pueblo que nazcan, tengan la condición que tengan,
tengan exactamente las mismas posibilidades de desarrollarse sin otra limitación que su propio talento, que su propia capacidad y que su propio mérito. Y eso, compañeras y compañeros, creo que, sinceramente, vamos camino de conseguirlo. Pero además pretendíamos demostrarle a la derecha y demostrarle a la sociedad aragonesa que los socialistas no solo sabemos impulsar desde el Gobierno políticas más igualitarias que ellos, no solo sabemos generar políticas de igualdad, políticas de justicia social, políticas de redistribución de los recursos. Quisimos demostrar que además éramos capaces de crear riqueza y de manejar la economía mejor que ellos. Y a día de hoy tengo que deciros que eso también lo estamos consiguiendo. Estamos gastando en gasto social más que ninguna otra comunidad autónoma. Y, sin embargo, estamos reduciendo el déficit más que ninguna comunidad autónoma. Fijaros la diferencia. Rudy conseguía la extraña paradoja de ser la que más recortaba y la que más déficit generaba, lo cual es de Guinness directamente. Nosotros estamos desarrollando las políticas más sociales, las políticas de más inversión de gasto social y además estamos ajustándonos al déficit. Pero entrando en el terreno concreto de la economía, yo estoy muy satisfecho de que en Aragón el paro esté bajando mucho más que la media de lo que está bajando en España, de que la economía aragonesa está desarrollándose en los sectores más productivos de una manera más intensa de lo que está haciendo el resto de la economía española. Estoy muy satisfecho, compañeras y compañeros, de que en este momento los apuntes de lo que puede ser la economía aragonesa del futuro vayan hacia la dirección que nosotros estamos preconizando. Dijimos siempre que había que desarrollar la logística, la agroalimentación, las renovables, el turismo, y yo añadí otro sector que me parece fundamental, que es la cultura. Pues bien, en todos esos sectores estratégicos, por suerte, haciendo gala a lo que en mi opinión debe ser un gobierno autonómico, que debe ser fundamentalmente un gobierno emprendedor, estamos consiguiendo éxitos muy importantes. En materia de logística, hemos conseguido que Aragón Plataforma Logística, es decir, la combinación de todas las plataformas logísticas de la comunidad, empiece a ser el destino predilecto de la gran potencia china como su puntal de referencia para sus exportaciones e importaciones a Europa y para invertir en el territorio. Eso puede significar en los próximos años para Plaza, para Platea, para Plus o para la plataforma de Fraga una posibilidad de inversión y de desarrollo impresionante. De hecho, cada día se producen nuevas incorporaciones a las plataformas, nuevas creaciones de empleo, nuevas adquisiciones de suelo. Cada día, en definitiva, Aragón es más capaz de atraer inversiones de todo el mundo gracias a su situación estratégica. Estamos desarrollando la agroalimentación, el turismo. Estamos poniendo otra vez en el mapa del turismo, tratando de competir con los Alpes y con las mejores zonas de Europa en cuanto al esquí, a Aramón y al Pirineo. Estamos desatascando asuntos que estaban atascados desde el año 2009-2010 en materia de desarrollo de los valles del Pirineo para el esquí. Estamos desatascando problemas que tuvimos con la depuración del Pirineo, lo comentaba en su relato el compañero. Estamos solucionando problemas que teníamos con la depuración, con la eólica. En los próximos años, gracias a gestiones hechas por nosotros, se invertirán en eólica en torno a 2.000 millones de euros, creándose muchos miles de puestos de trabajo en materia de renovables. Y yo he creído que la cultura debíamos convertirla en centro preferencial de nuestra atención presupuestaria y política, porque creo sinceramente que la cultura, además de ser un derecho inalienable que los socialistas debemos ser capaces de satisfacer y de desarrollar a fondo, puede ser una industria muy rentable y, sobre todo, una industria que nos dé mucho nombre y mucho prestigio en el resto del país. Por tanto, creo sinceramente que estamos cumpliendo sobradamente con nuestros objetivos y que si somos capaces de aguantar este ritmo de gestión, de aguantar este ritmo de impulso de acciones de gobierno con un partido unido, y eso es absolutamente fundamental, un partido dividido, un partido que no tenga cohesión, un partido sometido a enfrentamientos internos es un partido perdedor. Si somos capaces de mantener una organización unida, una organización cohesionada, os aseguro lo que os decía al principio de mi intervención. No solo seremos la principal fuerza de la izquierda y gobernaremos, sino que ganaremos las elecciones al Partido Popular.
Pero además, compañeras y compañeros, se trataba de responder a la demanda de la militancia y presentarme a la reelección como secretario general con un proyecto de partido que obedezca a las demandas de esa militancia. Yo creo que en los últimos años, por distintas razones, por desatenciones de la propia organización, por la evolución de los tiempos, porque hemos tenido que atender premuras o urgencias que no tenían nada que ver con el partido, por la crisis económica, por la competencia electoral no bien resuelta con Podemos, por muchas razones. Yo creo que en los últimos años el partido ha perdido su tensión, el partido ha perdido su pulsión, el partido ha perdido su potencia como fuerza política de izquierdas capaz de debatir y capaz de ejercer de correa de transmisión eficaz entre la sociedad y las instituciones. Algo que creo, sinceramente, compañeras y compañeros, que el partido fue capaz de hacer hace algunas décadas y que en este momento, por distintas razones, es fundamentalmente incapaz de realizar. Los militantes han advertido antes que los dirigentes que eso estaba ocurriendo. Yo hago la autocrítica correspondiente, pero os digo a continuación de que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, porque no se me ocurre a nadie, a ningún compañero, desde Pedro Sánchez al secretario general de la agrupación más pequeña, que haya sido capaz de adelantarse a esa cuestión y de ponerle remedio. Yo creo que ahora todos nos hemos dado cuenta de que eso nos estaba pasando, de que teníamos un competidor a nuestra izquierda, que era Podemos, de que teníamos una sociedad, una militancia que estaba entrando en otros usos de comunicación, que estaba entrando en la cultura de las redes, que en definitiva, que los tiempos estaban cambiando y que nosotros teníamos que actualizar necesariamente nuestro proyecto político. Y yo presenté el otro día en Zaragoza un documento que me imagino que a través de las redes habrá llegado a todos y cada uno de los militantes, habrá sido difundido por doquier, un documento compuesto por 32 medidas que yo os voy a resumir de una manera sucinta. En primer lugar, el partido debe ser una organización con más militantes y mejor formados políticamente. Somos pocos y además, como consecuencia de un fallo de la dirección del partido, es una militancia poco formada políticamente. Hace años, para entrar al partido, no solo se requerían avales, sino formación política. No había un compañero que en el año 79 entrara al partido y no supiera quién era Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Indalecio Prieto, qué habíamos hecho nosotros en la dictadura de Primo de Rivera, en la República, en los años del franquismo, qué había sido Felipe, qué había sido Suresnes, que había sido la primera legislatura de Felipe. Y hoy, por desgracia, por falta de atención de los dirigentes, eso no existe como elemento formativo. Hace años, cuando alguien era concejal, se le formaba para ser concejal. Hace años, cuando alguien aspiraba a ser cargo orgánico, se le formaba para ser cargo orgánico. Eso se dejó de hacer y el partido se ha resentido de eso. Yo propongo que las casas del pueblo recuperen su papel de antaño, empezando por la de Zaragoza, empezando por la sede de Zaragoza. Que una planta de la sede de Zaragoza se recupere como taller para resolución de problemas sociales y económicos, como taller de tecnopolítica. Yo propongo que el Partido Socialista, para competir electoralmente con Podemos, empiece a crear activistas online, que cuando llegue el año 19 tengamos 100 o 200 compañeros y compañeras capaces de competir a través de las redes con Podemos o con el resto de las fuerzas políticas que han sido capaces de desarrollarse en ese terreno. Yo propongo que a los compañeros que llegan al partido se les instruya, se les forme, se les explique qué es ser socialista y, sobre todo, qué es ser militante del Partido Socialista Obrero Español, de la historia del partido, del presente del partido, de cómo está la socialdemocracia europea en este momento, de que se les explique cómo ser concejales, cómo ser cargos orgánicos y que se aproveche para eso el inmenso banco de exdirigentes orgánicos e institucionales del que disponemos, ese inmenso banco de experiencia militante que seguramente estaría perfectamente a disposición del partido para desarrollar esas tareas de formación. En segundo lugar, el partido debe ser un partido compuesto por una militancia capaz de participar más en las decisiones y capaz de controlar mejor las decisiones de los órganos de dirección. Yo propongo, y esto confieso que lo he copiado del Partido Laborista inglés,
que a principio de cada curso político, en el mes de septiembre, hagamos una conferencia política donde determinemos las líneas estratégicas básicas que el partido va a adoptar en el siguiente curso parlamentario en el terreno de las Cortes, en el terreno de las Diputaciones, en el terreno de los ayuntamientos. Yo propongo que exista la posibilidad de revocar a los cargos orgánicos que defrauden las expectativas de los militantes. Yo propongo que a mitad de mandato pueda haber algún tipo de consulta a los militantes para ver qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, corregir las que se hayan hecho mal y tratar de impulsar la acción del partido, de las instituciones, para los 2 años siguientes. Yo propongo cambiar la estructura de la ciudad de Zaragoza, que es donde tenemos uno de los problemas más graves desde el punto de vista electoral, pero sobre eso, compañeras y compañeros, no os voy a aburrir. Propongo, por ejemplo, que la elección de diputados provinciales no se haga como hasta ahora. Los diputados provinciales son designados por la Comisión Ejecutiva Provincial correspondiente. Se trataría quizá de que, constituidos los concejales electos de cada partido judicial en cuerpo electoral, fueran llamados, en este caso de Huesca, a esta sede y en votación libre, secreta e individual decidieran quiénes iban a ser sus representantes en la Diputación Provincial en el siguiente mandato. Yo propongo, en definitiva, abrir de par en par las puertas de la participación, de la decisión, de las listas y de las políticas que hacemos en las instituciones a los militantes. Y, por último, yo propongo que, conscientes de hasta qué punto servimos a una sociedad cada vez más informada, cada vez más participante de lo que ocurre a través de las redes, a través de cualquier medio de comunicación, yo propongo que hagamos posible que la ciudadanía se sienta más concernida por lo que nosotros hacemos, que abramos la posibilidad de que los simpatizantes tengan más posibilidades de participación en la elección de candidatos, desde luego a la presidencia de Aragón, desde luego a la alcaldía de Zaragoza y creo que también a las alcaldías de Huesca y de Teruel. Y yo propongo que todo el entramado progresista de la Comunidad Autónoma de Aragón, de entidades progresistas, de sindicatos, de asociaciones, todo ese amplio entramado de hombres y mujeres que fundamentalmente coinciden con nosotros en un planteamiento socialdemócrata de la vida, puedan aliarse con nosotros a través de una alianza progresista de Aragón para hacer política con nosotros y para ser cómplices, en el mejor sentido de la palabra, de lo que luego nosotros traslademos a las instituciones. Sobre esos 2 pilares, compañeras y compañeros, sobre una acción de gobierno de izquierdas, que creo que es la acción de gobierno más progresista que se está haciendo en España, y sobre un planteamiento de innovación democrática de la organización que nos ponga a la cabeza en cuanto a innovación democrática entre todas las organizaciones regionales de España, yo os propongo ese modelo y, desde luego, ese es el modelo con el que me presento a la reelección como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Aragón. Y lo hago para tener el apoyo no de los socialistas de Zaragoza, que alguien puede considerar que es mi ámbito natural, porque soy de Zaragoza, porque he sido presidente de la Diputación de Zaragoza y porque es Zaragoza el medio geográfico y político que mejor conozco, sino también de los socialistas de Teruel y, por supuesto, de los socialistas de Huesca. Vengo aquí a pedir el apoyo de los socialistas de Huesca. No vengo aquí a interferir en absoluto la tarea de dirección orgánica ni política de los socialistas de aquí, del Alto Aragón. Nunca lo he hecho ni lo haré, pero nadie me podrá escamotear el derecho a venir aquí, a dirigirme a la militancia ostense y a pedirle ese apoyo para un proyecto político que creo que es bueno para España, que es bueno para Aragón, para Zaragoza, para Huesca y para Teruel y, sobre todo, para el Partido Socialista de Aragón en su conjunto. Eso es lo que os quería decir. Bien, muchas gracias. Antes, en la introducción, no me ha dado tiempo de decir, gracias, Javier, no me ha dado tiempo de decir que tras la intervención de Javier Lambán, por supuesto, se abre un turno de participación para que todo el mundo pueda preguntar aquello que desee. Así que ahora el micro es vuestro y esperamos las intervenciones.
¿Sí? Buenas noches. Bueno, usted ha dicho que lo del día 21, lo que pasa... Sí, yo lo prefiero. Sí. Usted dijo que lo del día 21, que ya hubo unas primarias, tal, pero es que yo no puedo olvidar. Tengo ese tema bastante en mi cabeza. Usted no solo insultó al que es nuestro secretario general actual, sino a los que apoyábamos a ese secretario general. Yo me sentí insultada, puedo decirle una lista bastante grande de cosas que se nos dijo, y entre ellas le dijo usted a Pedro Sánchez que si perdía que se fuera. Ha ganado. ¿Usted no tendría que haber hecho lo mismo? Y otra cosa, respeten, ¿no? Y otra cosa más que le quería preguntar es, ¿por qué no ha puesto las normas del 39 Congreso ya para estas elecciones? Nada más. ¿A qué normas del 39 Congreso se refiere? La de los avales. Yo era partidario del 3% de los avales. Yo le dije a la secretaria de organización que hablara con las 3 ejecutivas provinciales y que lo que las 3 ejecutivas provinciales, incluida la de Huesca, decidieran, a mí me parecería bien. Y decidieron por unanimidad la ejecutiva provincial de Huesca de Antonio Cosculluela, la de Zaragoza del compañero Martín Llanas y la de Teruel de Vicente Guillén. Las 3 decidieron por unanimidad que se atenían a las normas anteriores, que es, por cierto, las normas sobre las que se han realizado las primarias en todas las comunidades, excepto en una. Pero te aseguro, compañera, me permites que te trate de tú, te aseguro, compañera, que yo no tenía ningún inconveniente en ir al 3% de los avales, me daba exactamente lo mismo que el 10%. Créeme lo que te estoy diciendo. Fue un acuerdo de las 3 ejecutivas provinciales. Por cierto, el 39º Congreso habría la posibilidad de que se eligiera el 3% o el 10%. Es decir, que no hemos incumplido ninguna de las prescripciones del 39º Congreso. Segundo, yo, si he insultado alguna vez a alguien, lo digo delante de todos los aquí presentes, pido sinceramente disculpas. Nunca ha sido mi intención insultar a nadie. Compañera, nunca. Te digo otra cosa a continuación. De cada pretendido insulto que yo haya podido lanzar, no he recibido menos de 50. Y algunos de los que me han insultado están en la Comisión Ejecutiva Federal en este momento. Y eso yo no se lo reprocho. Entiendo que el día 21 pasamos página, entiendo que el día 21 se abrió una etapa nueva en el partido y creo que le hacemos un flaco favor a la organización cada vez que rememoramos lo ocurrido con anterioridad. Insisto, yo me pronuncié con absoluta lealtad, con absoluta nobleza, diciendo lo que creía. No creo nunca haber insultado. Si he insultado, compañera, insisto otra vez, me disculpo porque no era mi intención insultar, pero te vuelvo a decir otra vez, mi piel se ha hecho de cuero por la multitud de insultos que yo he recibido a mi vez. Y yo nunca le dije al secretario general que se tenía que ir. En un comité federal en el mes de junio, y creo que en un comité federal los compañeros debemos decir lo que pensamos con absoluta libertad. Otra cosa es que desde hace tiempo se vulnere la norma más elemental de discreción y haya alguien que se empeñe de difundir hacia afuera lo que se dice dentro, porque el día que dentro del Partido Socialista no podemos decidir lo que pensamos, este partido no se parecerá nada a lo que ha sido siempre. Yo le dije a Pedro, has perdido 2 veces, deberías plantearte qué haces. Eso fue, compañera, exactamente lo que le dije, que se planteara lo que hacía, que al menos a mí me pasaba por la cabeza que pusiera su cargo a disposición del Comité Federal, es decir, que se lo planteara. Igual que te digo una cosa, lo he dicho muchas veces, yo me presenté a las autonómicas, perdí las elecciones, las perdí, un resultado pésimo. Por suerte y por obra y gracia de las sumas aritméticas de la izquierda, gobierno. Y aproveché esa oportunidad, repito, para intentar que la próxima vez no solo gobierne por suerte de la aritmética, sino porque ganemos las elecciones. Pero te aseguro que si esa noche yo no hubiera tenido el gobierno,
yo hubiera puesto mi cargo a disposición del Comité Regional del partido. Eso fue, compañera, lo único que le dije a Pedro Sánchez. Otra cosa es, perdón por la explicación, que yo salga del Comité Federal, que tenga allí una nube de periodistas y que me pregunten, ¿qué ha dicho usted? Y yo, como pasa siempre en estos casos, miento como un bellaco y no digo lo que he dicho, sino lo que creo que tengo que decir. Y les digo a los periodistas que he apoyado al compañero Pedro Sánchez, al secretario general y demás. Pero los periodistas me sacan una grabación y me dicen, mentira, tú no has dicho eso, has dicho esto. Pero eso denota hasta qué punto en este momento el Partido Socialista está corroído por una especie de gusano de deslealtad que hace imposible que tengan lugar los debates que tienen que tener lugar con la discreción en la que los debates tienen que tener lugar. No lo sé, yo no. A mí no me interesaba que eso saliera hacia afuera y te aseguro que salió. Y te aseguro que salió. Yo soy un individuo que a veces tiene cierta propensión a la sinceridad. Soy capaz de reconocer cuando me equivoco y pido disculpas y las estoy pidiendo esta tarde aquí, pero lo que no he sido jamás es desleal al partido. Nunca. Y ni lo seré tampoco. Y con esto termino. Si alguna vez, compañera, te has sentido insultada por mí, ten de mí las más sinceras disculpas. Buenas tardes. Bueno, y gracias porque entre todos hemos llenado este salón, a pesar de que el email que creo que nos ha llegado a la mayoría era sin asunto. Bueno, yo creo que está aquí el presidente Aragón, que merecía que al menos en el asunto eso lo pusiera, o que pusieran primarias. Yo también soy de las de como tu compañera, voté también a Pedro Sánchez. Yo creo que fueron momentos convulsos en este partido, que las cosas se hicieron mal desde todos los lados. Que sí que es cierto que como militante uno, ahí te doy la razón, Javier, si no puedes hablar en el partido, mal vamos, ya cerremos la puerta y vayámonos todos. Pero bueno, sí, hay gusanos, vemos que hay gusanos y que seguirá habiendo gusanos. Espero que los gusanos acaben pronto. Mi pregunta es la siguiente. Yo, 0-3 años, has hablado de educación. Sí que es verdad que en los años del Partido Popular hubo muchos recortes en lo que todavía hoy se denominan guarderías infantiles del Gobierno de Aragón. Y yo te quiero pedir una cosa, Javier. Estamos en septiembre, no es momento de pedir recursos de ningún tipo. Sabemos, bueno, pues que no estamos en el mejor momento para pedir dinero. Pero ¿para cuándo escuelas infantiles, con todo lo que eso se aportaría? ¿Y para cuánto más recursos en esta etapa que es fundamental para todo lo que tú has dicho? La atención temprana evita problemas en un futuro en la educación y somos 11 olvidadas en esto de la educación en Aragón. ¿Y para cuándo estaremos encima de la mesa de alguien? Gracias. Gracias, compañera. Tenemos que avanzar en eso, tenemos que avanzar en las becas de los libros, hacia la gratuidad, tenemos que avanzar todavía en muchas materias. Lo vamos haciendo conforme vamos teniendo disponibilidad presupuestaria. Yo estoy haciendo algo que seguramente me supondrá algún coste electoral. Yo dije en la campaña electoral, en una forma bruta de decirlo, pero me atenía absolutamente a la realidad. Yo decía que mientras hubiera familias sin recursos en Aragón, escuelas por cubrir o plazas en la pública sin cubrir, yo no haría un metro cuadrado de carretera. Lo estoy incumpliendo, en cierto modo, porque este año estamos empezando a invertir en carreteras porque empezaba a ser bastante irresponsable no hacerlo. No invertir en carreteras, al menos en conservación, significa que dejamos una herencia de cara al futuro absolutamente inasumible. Pero nosotros seguimos apostando a fondo por reforzar las atenciones a la educación, a la sanidad y a las políticas sociales hasta el final de la legislatura. Este año podemos hacer un presupuesto que incremente en 200 millones de euros el techo de gasto. Es decir, podemos gastar en gasto corriente 200 millones de euros más que el año pasado. Esta mañana lo ha dicho el consejero de Hacienda en las Cortes. Yo mañana que me preguntan todos por eso se les diré hasta la extenuación, hasta la reiteración. Pero claro, para avanzar en esas políticas necesitamos no solo nuestros
míseros 18 votos, que es un milagro lo que estamos haciendo con 18 parlamentarios, eso no ha pasado nunca. No solo los dos compañeros de Chunta que apoyan al Gobierno, sino que necesitamos también que al menos Podemos se sume a nuestros votos. Esto viene a ser todos los años una especie de tormento chino, y lo digo con el mayor de los respetos hacia los compañeros de Podemos. Aunque también tengo que reconocer al final que más tarde o más temprano a ellos, que no saben muy bien qué hacer con los 14 diputados que tienen, porque son una fuerza parlamentaria de una fuerza brutal y nunca han sabido si tenían que estar dentro del Gobierno, fuera, si tenían que estar en la oposición radical o en la oposición suave, y eso a ellos les complica la vida y a nosotros todavía más. Si con ellos alcanzamos un pacto de gobierno, otro pacto presupuestario, tenemos más dinero para seguir avanzando en políticas sociales. Es decir, más dinero para seguir avanzando en políticas de sanidad, más dinero para seguir avanzando en políticas sociales, más dinero para seguir avanzando en políticas de educación y algo más para políticas de economía. Lo que pasa es que Marta Gastón se las va apañando con poco presupuesto y las cosas le van saliendo más o menos bien. Pero eso que tú estás diciendo debe tener acogida, debe tener reconocimiento en futuros presupuestos sin ningún tipo de duda. Buenas. Este señor, perdonen que haga un preámbulo, este es de mi pueblo, originalmente. Sí, bueno, sí, la verdad. Siempre sale, cuando hablamos, siempre sale mi padre, ¿no? En cualquier caso, decir que es muy bueno reflexionar, hablar, sobre todo hablar, verse la cara. Porque como tú has dicho antes, las maledicencias van y vienen y lo mejor es hablar. Mi padre era muy rojo, tú lo sabes, muy rojo. Entonces, lo digo con cariño, era muy rojo, pero era un humanista y muy inteligente. Bien, dicho esto, alguna persona más lo conocía. Dicho esto, decía cosas como esta: no seréis demócratas hasta el día que seáis capaces de darle la razón al adversario cuando la tenga. De lo contrario, seréis unos sectarios. Y de la lucha contra la necesidad nace nuestra grandeza. Decía cosas como estas, ¿no? Se le identificaba políticamente, pero para mí era un humanista. Dicho esto, es de agradecer una cuestión. De sabios es rectificar. Claro que sí. Lo que has dicho, yo me alegro de lo que has dicho. Lo único que quiero es que lo cumplas. Esa es la cuestión, que se cumpla. Yo he estado en el partido, llevo 30 y tantos años. Y por eso que has dicho últimamente de lo que quieres con el partido, porque a fin de cuentas hemos venido a hablar de cuestiones orgánicas, todo lo que te digo, te lo digo con mucho cariño, y es bueno que lo hablemos aquí. A veces tendrías que escuchar, como hacía Franco, a los guardias civiles de a pie. Tendrías que escuchar a la militancia también un poco. También va bien. En Huesca, en Teruel y aquí. En Zaragoza. Bueno, dicho esto, como te has referido a una cuestión, y vuelvo a lo orgánico enseguida, te has referido a una cuestión. Yo quisiera que anotaras en todo, que me parece muy bien todo lo que has incorporado. Sí, he hecho en falta el tema de las depuradoras, he hecho en falta el asunto de la despoblación, porque claro, hacemos congresos aquí, 4 días, y nos marchamos y parece que se nos olvida. Ya sabes a qué me refiero. El otro día estuve en el Cinca, contaminado. Yo creo que no se ejerce sobre el asunto de los purines, porque ya vaticino que será un segundo lindano. Como no se vigile eso, en Huesca el otro día ya se olía. Si desde la Consejería de Medio Ambiente no se vigila, porque no vamos a estar pendientes siempre de la Guardia Civil, que es la que va resolviendo determinados temas. De acuerdo con esto, Huesca están proliferando las granjas, pero Huesca capital, el entorno,
también quiere algo como Binefar, o como Egea, o como Épila. Quiere algo como eso. Esta ciudad no nos hemos inmutado y el tema industrial se ha ido abajo. Y hemos mandado mucho nosotros. Javier, mucho hemos mandado. Nuestros dirigentes políticos en Huesca no han estado al loro nunca del aspecto industrial. Nunca. Porque las diputaciones, tú sabes que también pueden hacer algo al respecto. No solo vamos a ir arreglando carreteras y ermitas. Entonces, no, dicho esto, para que, si es posible, te lo digo como aviso porque es un tema muy sensible para mí, porque para mí es el segundo Líndano. Atentos a eso. El Cinca, como os digo, me llevé una gran decepción el otro día, cómo estaba. Fruto de, ya sabes tú de qué. Bueno, una cuestión y acabo enseguida. Yo cuando te digo que estoy en el partido he recibido insultos, he sido respetuoso siempre, he respetado lo que has dicho tú. Para mí no es nuevo. Yo llevo defendiendo eso 35 años, que el militante pudiera incluso aconsejaros en muchas ocasiones, no solo criticaros. Y ser leal, claro que sí. Por eso me alegro de esa rectificación tuya y autocrítica. Me alegro. Soy tan respetuoso con el partido que yo voté a Pedro Sánchez. ¿Pero sabes por qué? Porque me leí el programa de Susana Díaz y me leí el de Pedro Sánchez. Y no quisiera decir Pedro Sánchez ni Susana. Me convenció más los postulados, como tú ahora muy bien dices. Has hecho tu examen de conciencia y me alegro que abras al partido. Pero añado, cúmplase todo esto, que hay mecanismos para que se cumpla. Y una cosa que te voy a pedir, algo muy elemental. Se celebran ahora las primarias. Dice que el movimiento se demuestra andando. A las dos candidaturas, a la de Javier Lambán y la Carmen Dueso, que se les facilite, por ejemplo aquí en Huesca, que se les facilite los nombres de los contactos de las agrupaciones. No es un tema baladí, ¿eh? No es un tema baladí, porque aquí han votado hasta los muertos, Javier. Agrupaciones locales fantasmas. ¿A qué me remito? Este es un punto importante al no disponer del listado de los militantes, pues, ¿a qué voy? Que se les entrega las dos candidaturas. Es un tema que te lo digo muy en serio, ¿eh? Porque además está en la normativa que se aplica para las primarias. Ya que no dispones del listado de militantes, pues tenerlo. Tener esto otro, ¿no? ¿Por qué? Pues para, igual que tú vienes hoy a Huesca, pues también poder ir a ese presidente de esa agrupación y poder hablar con él. A mí me encanta que hayas venido, de verdad, y se hayan clarificado algunas cuestiones. Aquí en Huesca... No me voy a acordar de todo, ¿eh? No, para contestar. Yo lo he hecho, sí que te acordarás, y hoy sí te acordarás. Ya te acordarás. Perdona, ya acabo. Algunos a veces pierden la dignidad política. Esto está ocurriendo en Huesca. La dignidad política. Lo que no puedes perder es la dignidad personal, con actuaciones de un absoluto nepotismo. Y sé de qué hablo. Yo soy generoso con los errores, con mis errores, con todo. Pero, ojo, ¿a qué voy? Hemos de disponer, como te digo y me repito, a este asunto de los contactos de las agrupaciones. Yo te ruego que te intereses por ello, Pero ojalá introduzcas toda esta nueva política cara a la militancia, ojalá la apliques. Sé que a veces hay dificultades, pero si no se hace eso, el partido irá a la deriva. Y lo que no puede haber estas confrontaciones personales. Yo no las tengo con ninguno. Tengo confrontaciones de debates políticos, pero no personales. Luego me tomo un café y soy duro, ¿eh? Soy duro. Pero cuando lo digo me siento más tranquilo, también te lo he de decir. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, un preámbulo a este compañero yo siempre le escucho con mucho cariño y con mucha atención,
Primero, porque él se lo merece, y segundo, porque su padre fue militante de las Juventudes Socialistas NGA durante la Segunda República. Dicho esto, te aseguro, compañero, que la compañera Carmen Dueso no va a carecer de información y de contactos en la provincia de Huesca para desarrollar su campaña. Estate absolutamente convencido de eso. Has hecho alusión a dos cuestiones que son importantes, la de los purines y la de la despoblación. Alguna más que si no la recuérdamela tú, pero fundamentalmente a esas dos. Bueno, y a otra, a la que haga propósito de enmienda por utilizar la terminología cristiana y ahora empiece a hacer una praxis política de mi militancia de otra manera de la que lo he hecho hasta ahora. Te voy a decir una cosa, compañero. Me conocen más los zaragozanos porque es donde fundamentalmente he desarrollado mi carrera política, y lo de tener reuniones como esta, te aseguro que en mi currículum ha sido habitual, ordinario. Eso lo he hecho siempre. Y a Huesca he venido siempre que se me ha invitado. Lo que pasa es que no se me ha invitado mucho. También te lo tengo que decir. Pero a mí la práctica de debatir con los compañeros en una reunión como esta no solo me parece recomendable, sino que te lo digo sinceramente, disfruto y entiendo que me realizo como hombre y como militante de izquierdas y como socialista. Dos cuestiones, purines y despoblación. En el asunto de la despoblación, esta legislatura hemos dado un paso de gigante porque hemos conseguido, y Aragón ha sido fundamental en eso, y yo lo conseguí en la conferencia de presidentes autonómicos en enero con Rajoy al frente. Aragón ha sido fundamental para que la despoblación, el Gobierno de España la empiece a entender como un problema de Estado que requiere soluciones de Estado, porque hay 8 comunidades autónomas en España que sufrimos de una manera absolutamente clamorosa este problema y que tiene que tener, de la mano del Estado, soluciones en Europa a base de una priorización o una discriminación positiva de las ayudas europeas hacia España precisamente por este problema. Dicho lo cual, el Gobierno de Aragón toma sus medidas. Estamos a punto de aprobar una directriz contra la despoblación con 232 medidas que incluye discriminaciones positivas fiscales para la inversión en los pueblos, sobre todo en las zonas fronterizas con Valencia, con Navarra, que son las que están más tensionadas por la competencia de comunidades autónomas ricas, y otras muchas medidas. Pero lo fundamental contra la despoblación, al menos esa es la idea que yo tengo, por ser práctico y porque no voy a vivir 200 años, no sé cuántos me quedan, y trataría yo de intentar que mis esfuerzos se vieran culminados con alguna clase de éxito. Yo lo que creo fundamentalmente, compañero, es en el efecto positivo de las políticas que hacemos diariamente en las instituciones. La Diputación Provincial correspondiente, las comarcas, los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón. La despoblación, ¿cómo se combate? ¿Cómo se consigue que la gente se quede a vivir en los pueblos? Donde todavía queda gente para vivir en los pueblos. Con servicios públicos, con sanidad, con educación y con oportunidades de empleo. Sin servicios públicos, sin sanidad, sin educación, sin oportunidades de empleo, decirle a un muchacho de 13 o 14 años que se queda a vivir en el pueblo es un empeño absolutamente condenado al fracaso. ¿Cómo se combate la despoblación? Cada vez que mantenemos abierta una escuela con menos de 6 alumnos, estamos manteniendo no abierta la escuela, sino que le estamos dando una oportunidad al pueblo como tal. Cada vez que hacemos un centro de salud o lo reformamos, estamos manteniendo a la población. Y sobre todo cada vez que a lo mejor no directamente en el pueblo, pero sí en un polígono próximo, generamos una inversión, estamos combatiendo la despoblación. Otra cosa es que además de esos esfuerzos hechos por las diputaciones, ayuntamientos y Gobierno de Aragón, además de esos esfuerzos consigamos que la Unión Europea le dé a España el tratamiento que le da a los países escandinavos, donde la despoblación es brutal, pero no mayor que en Teruel o que en Soria o en Cuenca, y tengamos más recursos económicos para atacar con más fuerza ese fenómeno que amenaza con acabar con muchas zonas de nuestra comunidad autónoma. En lo de los purines tienes toda la razón del mundo. Lo del porcino en este momento es una economía con una potencialidad brutal, en el sentido positivo. Yo los cuido mucho, estoy empezando a hacer gestiones para constituir un clúster del porcino, porque ya en este momento viene a suponer un 7 o un 8% del Producto Interior Bruto aragonés. Tiene mucho recorrido en cuanto a la exportación, en cuanto a la creación de empleo, pero tiene un problema que es el de los purines. Y el problema de los purines
hasta ahora no lo hemos sabido solucionar. Y teniendo en cuenta que además hay zonas que no están saturadas en cuanto a la ubicación de granjas y que por tanto en el futuro es posible que haya más granjas todavía y que el problema de los purines sea un problema menos controlable, una de las cosas que espero, lo que pasa es que a veces los deseos de un gobernante no se traducen en la realidad, una de las cosas que espero que en el mes de noviembre por fin culmine es en Platea, en la plataforma logística de Teruel, la instalación de un centro de bioeconomía, un centro en el que llevamos bastantes años trabajando, en el que se investiguen cuestiones relacionadas con el lindano, de manera complementaria al centro que se va a crear en Sabiñánigo, y en el que se investiguen fórmulas para erradicar el riesgo de contaminación de los purines. Porque es bueno que fomentemos el porcino, pero no podemos descuidarnos con el efecto contaminante de los purines. El Gobierno de Aragón lo sabe y, de hecho, esperamos que a través de ese centro de investigación, junto con el ITA, junto con la universidad, junto con todo el potencial investigador que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, que es mucho, le podamos encontrar solución. Pero me parecen dos puntualizaciones las tuyas absolutamente acertadas, porque en este tipo de reuniones tendemos a hablar mucho del partido como si el partido fuera el problema. Evidentemente el partido es el problema, pero no podemos olvidar nunca que el partido es el instrumento, que los socialistas no hemos venido a la historia para tener el mejor partido del mundo y ser ineficaces en la transformación de la sociedad. Hemos venido a transformar la sociedad, a imprimir reformas, a provocar igualdad, a provocar crecimiento justo. Y ese es el objetivo fundamental y de eso es de lo que deberíamos hablar sobre todo en las reuniones de militantes. Lo que ocurre es que para eso hace falta un instrumento eficaz que en este momento no lo tenemos y que tenemos que hacer todo lo posible por tenerlo, pero al servicio de eso otro. Ojalá llegue un día en el que el partido no nos preocupe porque funciona bien y que cuando nos reunamos de lo que hablamos sea de despoblación, de purines, de cómo hacer una buena política de educación o de cómo conseguir que cualquier crío de esta comunidad autónoma o cría que tenga talento pueda ir a la universidad por pobre que sea su familia. Eso es de lo que tendríamos que hablar. Buenas. A ver, soy un joven que me interesa bastante el tema de la memoria histórica y me siento muy orgulloso de los valores de la República, valores que creo que aquí compartimos muchos. Y creo que Aragón es de las comunidades que más orgullosas podemos estar de las federaciones en ese tema. Y no solo a nivel de comunidad, sino a nivel de partido, como estamos trabajando ese tema, a nivel el de homenajes, de publicaciones, es colaborando también con las asociaciones memorialistas que buscan desaparecidos. O si también estamos en ambiente entre la gente que me muevo y comentamos bastante ilusionados con la nueva ley de memoria democrática. Y la verdad es que luego comentamos además también con amigos que tengo que igual simpatizan más con Izquierda Unida y con Alberto Garzón o con Podemos. Y es una cosa de más o menos de la que ven bien y se sienten atraídos de la gestión que estamos haciendo, pero siempre, como siempre, no van un poco más, siempre preguntan ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Si puede decir más o menos cuánto queda, cuándo va a tardar, porque, a ver, yo estoy muy ilusionado y, a ver, saldrá, pero siempre me preguntan. Bueno, el Gobierno ya ha hecho su trabajo, el Gobierno ya ha hecho la Ley de Memoria Democrática y es un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Gobierno, ya está remitido al Parlamento y ahora dependerá de la celeridad con la que los grupos parlamentarios lo tramiten en las Cortes. Espero que Podemos, Izquierda Unida, Chunta y nosotros la impulsemos. No espero mucho del PP, de Ciudadanos ni del PAR, pero sí del resto de las fuerzas políticas de izquierda para ponerla en funcionamiento y al año que viene desplegarla en toda su plenitud. Estos días estuve en Jaca haciendo un acto muy bonito de homenaje a los represaliados en Jaca, funcionarios y concejales en el 36. Ya les decía que queremos hacer días de la memoria histórica, establecer lugares de la memoria histórica, celebrar el Día de la Memoria Histórica en Alcañiz el día 3 de marzo, porque hay una cosa que yo, que soy historiador, no sabía. Resulta que en Alcañiz, el día 3 de marzo del año 1938, hubo un bombardeo de la aviación italiana que produjo más de 500 muertos. Y hablar de 500 muertos es hablar de más muertos de los que hubo en Guernica, que ha sido la que se ha llevado la palma en cuanto al desastre de víctimas en la población civil. Estamos intentando desatascar alguna partida que tenemos este año para financiar exhumaciones,
y desde luego necesitaremos un presupuesto el año que viene para reforzar económicamente la ley de la aplicación de la memoria democrática para las exhumaciones, para hacer un monumento a los brigadistas internacionales que perdieron la vida en Aragón en aquellos años de la guerra y, en definitiva, para desarrollar la memoria histórica en toda su dimensión. Hay una cosa que nos separa de nuestros primos de Podemos, y es que nosotros entendemos que en las escuelas se tiene que enseñar la historia contemporánea de España, pero en vez de empezar por el Paleolítico, empezar por el final. Porque si empezamos por el Paleolítico, llegamos al final y no ha dado tiempo a explicar lo que ha pasado en las últimas décadas. Entonces sería mejor empezar por el final e ir hacia atrás, y si llegamos hasta el Cid Campeador, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué diferencia tenemos con Podemos? Pues que nosotros entendemos que ha de reivindicarse la memoria histórica de la Segunda República, que ha de reivindicarse la memoria histórica de los combates de los demócratas frente a Franco, y nosotros entendemos que ha de ser reivindicado como un episodio muy constructivo desde el punto de vista democrático la transición, el arranque de la democracia. Y nuestros primos de Podemos entienden que la democracia hay que cargársela, pero bueno, ya iremos hablando con ellos, ya irán madurando, ya se irán institucionando, y a lo mejor hasta en eso nos llegamos a poner algún día de acuerdo con ellos. Sí, hola, buenas. Bueno, yo en primer lugar agradecerte que hayas acercado hasta Huesca para presentarnos tu proyecto. Espero que este proyecto que nos has presentado hoy aquí lo hagas extensivo a las diferentes agrupaciones locales que tenemos por toda la provincia, y así poder, digamos, quitarnos esta empanada mental que tenemos de confusión y de distancia, ¿no?, que se ha podido crear por este tipo de situación que se ha creado anteriormente. Yo ayer, como has hecho al principio, has nombrado del tema de Viscarrués y de Almudévar. Estuve allí en la Confederación hablando con el presidente por el tema de la balsa de Almudévar, y hubo una cosa que se comentó allí que me produjo cierta preocupación, y era que hay grupos políticos de estos de nueva generación que están trabajando por, digamos, quitar del mercado más de 1 millón de hectáreas de regadío. Entonces, claro, nosotros somos una provincia pues rural, una provincia que vivimos mayoritariamente del sector primario. Ahora en Almudévar se está creando esa obra hidráulica, esa balsa ilusionante que puede dar riqueza no solo a Almudévar, sino también a bastante, digamos, territorio nacional. Desde el Gobierno de Aragón me gustaría saber qué iniciativas o qué cosas se pretenden hacer, ya no solamente con lo que es la balsa de Almudévar, sino con el sector primario, el tema de las ayudas de la PAC, que también es una cosa que también preocupa a los agricultores. Con el tema de la PAC, compañero, tratar de que cambie de arriba abajo, tratar de acabar con esta PAC y tratar de alumbrar una nueva PAC que, en vez de favorecer la especulación en el campo, favorezca la fijación de rentas agrarias en el campo, que esos 450 millones de euros que recibe Aragón por la PAC vaya a reforzar rentas agrarias, a asegurar la permanencia del verdadero productor en el campo y no a favorecer economías no vinculadas con la agricultura. Por tanto, se trata de acabar con los derechos históricos, con el desacoplamiento, con los pagos por hectáreas y demás, y favorecer la renta de los agricultores para que los agricultores les merezca la pena quedarse a vivir en el territorio. Esa es nuestra idea. Eso hay que discutirlo en Bruselas. Los ingleses piensan una cosa, los alemanes otra. En cualquier caso, es pelear allí, intentar conseguir todo lo que podamos allí, y luego, cuando llegue a España y España tenga un margen para modular la aplicación de Bruselas al caso español, pues tratar de conseguir el modelo de aplicación de la PAC que más convenga a nuestros intereses. Con lo de Almudévar, Viscarrués, hemos tenido ocasión de hablar personalmente. He visto que el Ministerio, a pesar del recurso de los ecologistas a la Audiencia Nacional, he leído en la prensa hoy, piensa seguir con la licitación de Almudévar y con el desarrollo de esa obra. Nosotros apoyamos absolutamente el proyecto como tal. Estamos hablando de un proyecto, el de Almudévar Viscarrués, que no es un proyecto del 92 ni de la Edad Media. Es un proyecto que se aprobó en el año 2007, siendo presidente Marcelino Iglesias, y que no tuvo ningún voto en contra. Ni la Chunta, ni los ecologistas, ni nadie votó en contra del Viscarrués de 35, complementado por la balsa de Almudévar. Nosotros, me imagino que Olona te lo ha dicho, hemos apoyado absolutamente todas las reivindicaciones que vosotros planteáis en cuanto al desarrollo de la zona regable. Nosotros entendemos que es irrenunciable la balsa,
Nosotros queremos saber de primera mano qué va a hacer el Ministerio. De hecho, hemos solicitado formalmente ya hace algunas semanas la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua para ver qué nos dice el Ministerio. Y nosotros también vamos a abrir otra vez un diálogo con todas las entidades representadas en la Mesa del Agua para ver qué hacemos exactamente. En cualquier caso, lo que hagamos no pasará nunca por renunciar a esos regadíos ni, por supuesto, por renunciar a los regadíos de Monegros 2. Creo que Trillo, una vez más, vuelve a enseñar la patita por debajo de la puerta cuando niega el derecho a riego a las gentes de Monegros 2, que jurídicamente tienen derecho a ese riego, y a Trillo y a todos los demás no les quedará otro remedio que apoyar el sistema y, desde luego, de manera irrenunciable, la balsa de Viscarroés y las compensaciones de tu pueblo. Esa es la posición mía como Gobierno y como Partido Socialista, que siempre, porque lo he visto siempre así, cuando yo he sido alcalde de Gea y se han planteado los temas de Bárdenas 2 y de Iesa, siempre lo haré de la mano del Ayuntamiento, que tiene siempre mucho o más que nadie que decir en este tipo de procesos. Buenas tardes. Mira, aquí en el listado que nos ha entregado, el compañero ha hablado de un punto que aquí en la provincia de Huesca especialmente nos preocupa y bastante, porque en todas las comarcas o en casi todas las comarcas el tema de los bomberos es un tema recurrente. Llevamos ya bastante tiempo con noticias en los periódicos, en los diferentes medios de comunicación y, claro, al final lo que nos crea es una incertidumbre porque según lo que leas o según quien te lo diga, interpretan unas cosas u otras. Yo creo que aquí está bastante claro y sí que, aprovechando que hoy estás tú aquí en Huesca, por cierto, tal como has dicho antes, te invito a que vuelvas dentro de un mes cuando hayas ganado ya las primarias. Que nos aclararas un poco todo este tema y luego he oído unos cantos de sirena de que había una creación de una academia de bomberos. También si nos ratificaras que si es así o no. Muchas gracias. Esa sirena no ha llegado a mis oídos, compañero. O sea, de lo de la academia no tengo ni idea. De lo del convenio con la Diputación, sí, vamos a ver. Este asunto de los bomberos había transcurrido de una manera más o menos placentera y poco belicosa durante muchos años, hasta que en la pasada legislatura el Partido Popular sacó adelante una ley que es un despropósito integral. El Partido Socialista, yo estaba en la oposición, nos opusimos de manera rotunda y que, entre otras cosas, significa que no puede haber un parque de bomberos, aquí el señor director de Administración Local lo sabe mejor que yo, a más de 45 minutos de cualquier lugar donde pueda haber un incendio forestal. 45 minutos. 35. Eso, así entre nosotros, es absolutamente imposible de cumplir. Estamos lejos, en este momento en Aragón, de tener una dotación de parques de bomberos para cumplir esa prescripción de una ley que hizo el Partido Popular sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, aunque tengo que decir que ninguna institución recurrió a esa ley. La Diputación Provincial de Huesca, que era presidente el compañero Antonio Coscubiera, tampoco recurrió a esa ley. Nosotros nos encontramos, cuando llegamos al Gobierno, con la necesidad de cumplir esa ley, porque efectivamente a los presidentes de Diputación y a los responsables públicos en general les pone en la tesitura de que en caso de la ocurrencia de desgracias personales o de cualquier otra naturaleza, si no se ha sido capaz desde los poderes públicos de cubrir con el servicio de extinción de incendios el siniestro, puede haber hasta responsabilidades penales, y entiendo la preocupación de los responsables provinciales. Tengo que decir que Teruel no ha planteado ningún problema. Teruel nos insta a que busquemos una solución. Zaragoza tampoco ha planteado ningún problema. El compañero Miguel Gracia en Huesca sí que planteó un problema, incluso creo que se ha planteado algún tipo de, no sé, de recurso o algo por el estilo. Entonces nosotros negociamos con el compañero Miguel Gracia un plurianual de 3 años que tenía una dotación de 5 millones de euros. Llegamos al acuerdo con la Diputación de Huesca para que mediante ese dinero la Diputación de Huesca pudiera cubrir esa exigencia que le plantea la ley, y cuando lo llevamos a la Comisión de Hacienda, porque como gobernamos con Podemos y estamos medio maniatados en cuanto a lo que a la revisión de créditos financieros se refiere, lo tuvimos que llevar a la Comisión de Hacienda, y en la Comisión de Hacienda, de una manera absolutamente sorpresiva, Podemos y el PP lo echaron abajo.
ese convenio, quiero decir. Yo espero que cuando las aguas vuelvan a su cauce, nosotros estamos en primarias y por lo tanto estamos en estado de celo, como los ciervos en la primavera, cuando Podemos se recupere de la situación de primarias, que también están en estado de celo, cuando el Partido Popular se le pasen los ataques de novedad de su nuevo líder, es decir, cuando volvamos un poco a la sensatez, ese convenio vaya a la Comisión de Hacienda y se apruebe y, por tanto, la Diputación de Huesca pueda desarrollar las políticas que quiere hacer para suplir la deficiencia de la ley y aquí paz y haya gloria y tengamos zanjado ese asunto. Que, repito, no está zanjado no porque el Gobierno no haya querido, sino porque Podemos y el Partido Popular se negaron. Y, de hecho, yo le he dicho alguna vez al compañero Miguel Gracia que cuando aquí en la Diputación Provincial el PP le reproche que no cumple el convenio, que le diga al PP que no se cumple el convenio porque ellos, que aquí lo reclaman, en Zaragoza lo votan en contra. Eso sería bueno que se les recordara. Buenas tardes. Yo, bueno, hablando un poco en relación a lo que has planteado de Podemos y la relación tortuosa que tenemos, quisiera que pudiéramos reflexionar o que nos reflexionara sobre lo que supuso para el Gobierno de Aragón la pérdida de la presidencia de las Cortes, porque fue parte de una de las exigencias que Podemos planteó y generó pues una serie de polémicas el año pasado. Entonces era un poco para que nos plantearas tu opinión. Como he venido a Huesca a tener la fiesta en paz, voy a pasar de esa cuestión y espero que todos los efectos colaterales negativos que eso pueda tener queden olvidados cuanto antes. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas o sugerencias. Lo primero, creo que somos conscientes de lo difícil que es gobernar con 18 diputados. Eso hay que tenerlo en cuenta. No lo sabes bien. A veces gobernando con mayoría es difícil gobernar y de la tuya, con la situación que hay, pues creo que hay que ser conscientes. También creo que es muy importante el lavar los trapos sucios en casa. Eso es súper importante, porque si eso no lo sabemos hacer y ponernos de acuerdo en temas que a veces nos gustarán más a unos y otros a otros, por mal camino vamos. Bueno, aparte de esto, pues quiero decir que hay dos temas pues que como representante del sector pues nos están afectando mucho. Uno es el tema de la ganadería extensiva. Creo que se puede hacer mucho más, porque aquí han estado hablando varios compañeros y ha salido el tema de la despoblación, el tema también de los incendios, y creo que la ganadería extensiva estamos sufriendo durante años atrás pues la continua pérdida del censo. Pues se va perdiendo censo pues porque no es rentable, porque al final no llega. Creo que desde el Gobierno se están tomando medidas, creo que pues los recortes que hay, pero creo que se puede hacer un poco más, porque si no dentro de un tiempo nos quedaremos sin ganado extensivo, particularmente en el vacuno y en el ovino. El ganado ovino y el vacuno tienen una gran labor medioambiental, se previenen incendios, todo el mundo, vamos a debates, la labor de despoblación. Todo el mundo sabe que cuando hay un rebaño de estos ganados en las poblaciones generalmente pequeñas y muchas veces pues casi inaccesibles, pues ese señor tiene que ir allí todos los días y contribuye pues al mantenimiento de caminos, de todo. Y al final toda la gente que después nos vamos de vacaciones o vamos a ver el monte, pues pasamos por allí y creo que esa labor hay que intentar, a ver cómo diría, intentar apoyarla más, porque creo que se puede hacer un poquito más. Luego también tenemos que tener claro el tema de las calidades. El tema de la calidad, en este caso, pues de Ternasco de Aragón, temas de cualquier calidad. Creo que la calidad de Aragón para vender fuera es súper importante. Creo que ahí también se deben destinar bastantes recursos. Y genética, ¿qué decir de ello? Pues también. El Gobierno de Aragón ha hecho grandes impulsos pues, en el tema de atraer empresas y creo que se ha hecho muy bien y hay que reconocerlo. Pero creo que el ganado extensivo creo que se necesita poner un poquito más y si eso se consigue hacer, creo que la gestión será perfecta. Y luego, otro tema importante creo también. No te quiero cortar, pero sí que te voy a pedir un poco de brevedad. Sí, no, este va más rápido. Otro tema importante que estábamos comentando antes es el tema que tenemos varios municipios de las zonas vulnerables a nitratos. En nuestra agua de consumo no sale nitratos. Hace un tiempo Sanidad
yo creo que por una orden europea, los parámetros que antes teníamos en 100 bajaron a 50. Y entonces, pues muchos pueblos nos está superando esos niveles. Con lo cual, Sanidad nos manda una carta a los ayuntamientos, agua no apta para consumo humano. ¿Qué hacemos los ayuntamientos? Pues tenemos un gran problema. Y esos estamos varios ayuntamientos. Entonces yo creo que eso tiene que ser una prioridad desde el Gobierno de Aragón, ya que antes que, por ejemplo, el tema de depuración y otras cosas, porque nuestros vecinos están reclamando agua de calidad y nos la estamos ofreciendo. Y estamos, pues claro, estamos incurriendo en varios problemas. Ahora, yo soy de Alerre y ahí tenemos el acuífero de Apies y tenemos por varios pueblos, pero que ahí yo creo que puede haber alternativas. Y hace poco desde la comarca pues me mandó varias cartas al Instituto Aragonés del Agua y a Sanidad pues a ver qué se hace. O subir otra vez los parámetros, porque me consta que me parece que es en Londres o otros países los parámetros no los han bajado de 100. Entonces pues estaríamos bien. O sea, o se vuelven a subir a 100 los parámetros o hay que echar dinero para traer otras captaciones, y donde no se pueda traer captaciones, pues al final al cabo pues poner desnitrificadores, lo que sea. En una reunión que estuve me comentó alguien, dice, pues poner una desnitrificadora. Pero claro, yo le dije, yo no quiero hipotecar mi pueblo para siempre, porque el gasto de una desnitrificadora para la población que tenemos pues sería 20.000 euros. 20.000 euros para un ayuntamiento pequeño es hipotecar al ayuntamiento en gasto corriente para siempre. Y ahora, como estamos todos con el techo de gasto, que estamos todos, yo creo, los alcaldes hasta allá del techo dichoso, que tenemos dinero, y todas las administraciones, que creo que es una cosa que también hay que quitar o mirar de solucionar, pues no quiero dejar el hipotecado al ayuntamiento. Entonces hay que buscar otras soluciones, aunque creo que esos dos temas creo que son importantes. Bueno, muchas gracias. Este último asunto, compañero, se lo comentaré al consejero porque no estoy al corriente de cómo hincarle el diente al tema. Ganadería extensiva. Ya intentamos que el lobo se comiera solo ovejas en Zaragoza, que no se las comiera en Huesca para no crear más inconvenientes de los debidos, y lo conseguimos. Solo se comió ovejas en Zaragoza, con lo cual Huesca quedó excluida absolutamente del problema. Y hay otro asunto que sé que es complicado, que es el de la ganadería extensiva en el Pirineo. La dichosa normativa de la PAC de los arbolitos que impiden que sean consideradas zonas de pastos que tradicionalmente lo habían sido y que en circunstancias normales lo deberían ser. Aparte de esperar que la PAC futura elimine esa restricción de los arbolitos, yo no sé qué podemos hacer. A veces hablando con compañeros de arriba, de la Ribagorza, del Sobrarbe y tal, ellos han hablado de que los catalanes esto lo tratan mejor. Pero hemos hablado con los catalanes y dicen los catalanes que lo tratamos mejor nosotros. Entonces no sé exactamente qué se puede hacer a expensas de que se reforme la CAG, pero soy perfectamente consciente de que ese problema es un problema grave. No sé si entre tanto en cuanto se reforma la PAC no hay alguna manera de compensar a la agricultura extensiva, y desde luego lo que comparto absolutamente contigo es la necesidad de tomar medidas que preserven la ganadería extensiva en la comunidad y que la deje a salvo de lobos y de otras especies esteparias. Gracias. Una pequeña reflexión al hilo de lo que no sé si me corresponde a mí, porque aquí yo soy el último mono, pero una reflexión que planteo a nivel general y para que lo tengamos todo presentes. En relación a lo que has dicho, el periodo de celo o de berrea, que además estamos en periodo de berrea y los que venimos de allá arriba lo sabemos. El 20 de noviembre del 2011 perdimos casi 6 millones de votos y los perdimos nosotros, no nos los quitó Podemos. Pues, la situación era la que era, una situación compleja, una situación de crisis que, bueno, pues por el gobierno del Partido Socialista se omitió, no se quiso ver, una situación compleja, perdimos 6 millones de votos. Desde el 2011 ha habido movimientos, ha habido una serie de cuestiones que han hecho que salgan otros partidos políticos y que esos 5 o 6 millones de votos que perdió el Partido Socialista pues hayan ido a Podemos, a Ciudadanos, a otra serie de partidos. Espero que, y es un ruego que hago para todos nosotros, para que seamos conscientes, pero más para los dirigentes que tengamos a partir del día 8, bueno, luego viene el proceso provincial, donde saldrán otros nuevos dirigentes, que no nos ensimismemos y salgamos de esta burbuja del partido y salgamos al exterior, salgamos a la gente, intentemos recuperar esos 6 millones de votos que perdimos, intentar que sean
no sé si los 6, pero que sean 2, 3 más, porque en España a nivel regional hemos tenido la suerte, como dices, de seguir gobernando, de seguir aplicando todas estas políticas que estamos escuchando y todas estas medidas que se han desarrollado en la provincia de Huesca. En Huesca también seguimos siendo fuertes, seguimos siendo el partido referente, el partido puntal, seguimos teniendo la Diputación, muchos ayuntamientos fuertes, pero estamos perdiendo votos y eso es alarmante porque va a llegar un momento donde la vaca no va a dar para más. Entonces yo solo pido y hago un ruego y un pensamiento que cuando se acabe este periodo de berrea, que nos pongamos todas las pilas, desde el presidente del gobierno, el secretario general del partido, hasta el último militante de la agrupación más pequeña de la provincia de Huesca, Zaragoza y Teruel, para intentar recuperar esos votos, porque es que si no, no podremos hacer ni políticas socialistas, ni políticas en el medio rural. Yo simplemente hago esa reflexión, visto desde fuera, visto desde una agrupación pequeña, visto desde una persona que en lo orgánico nunca ha estado vinculado, tal vez porque ha pasado por esas peleas internas, esos celos, pero claro, te das cuenta que al final las políticas, las acciones, las directrices se dan desde donde se dan, ¿no? Y es importante que nos pongamos las pilas y que tanto los cargos orgánicos, la gente que tenga responsabilidades, como los militantes de base, pues rememos todos a una y nos dejemos de este encabronamiento y de pues fulanito es tal y menganito es tal y yo voté a uno, yo voté a otro. Yo creo que hay que ir superando etapas. La etapa del 21 de mayo creo que la tenemos, o espero que la tengamos toda superada. Ahora estamos en una etapa regional. Lo mismo cuando venga la etapa regional, la etapa provincial. Vamos a tirar para adelante y a sumar. Si no, mal amén, que decimos por ahí arriba. Gracias. Bueno, tenemos un problema aragonés, tenemos un problema español y tenemos un problema como socialdemócratas europeo. No hay que olvidar que en este momento el Partido Socialista francés, el de Mitterrand, está en fase de extinción, vendiéndose la sede de París. O no hay que olvidar que el otro día el SPD sacó el resultado más bajo de su historia, sacó un 20%, cuando Martin Schulz hace unos meses pronosticaba incluso una victoria sobre Merkel. Y no ha ocurrido eso, sino que ha ocurrido justamente lo contrario. Quiero decir que tenemos un problema serio como opción socialdemócrata en Europa. Y en España venimos desde hace algunos años teniendo ese problema añadido al de una competencia por parte de la izquierda, me refiero a Podemos, y no voy a ponerle más adjetivos ni más calificativos, que evidentemente se ha quedado, por lo menos circunstancialmente, con buena parte del votante que por naturaleza tendría que ser nuestro. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en que seguramente el riesgo del sorpaso está definitivamente conjurado. Yo creo que se van estableciendo brechas entre la intención de voto de Podemos y la intención de voto del Partido Socialista, pero Pedro Sánchez va a tener que afrontar pruebas muy serias en los próximos meses, sobre todo la prueba de Cataluña. Pedro Sánchez va a tener la tentación recurrente de Podemos y de los independentistas de ir a una moción de censura, es decir, de ser presidente del gobierno en 2 meses, tentación que estoy seguro que a la que él no va a ceder, porque eso sería la muerte absoluta del Partido Socialista, pero por otra parte él se va a ver en la situación incómoda de tener que apoyar en buena medida las políticas del gobierno, al menos todas las políticas que tengan que ver con el mantenimiento de la legalidad, del Estado de Derecho. Estoy hablando de Cataluña y de la hoja de ruta secesionista. Entonces, depende de cómo solucionemos este asunto, de cómo vayamos vadeando la cuestión de Cataluña, de cómo vayamos dibujando una alternativa real, sobre todo en materia de políticas sociales, en materia de políticas económicas alternativas a las del Partido Popular. Yo confío en que volvamos a ser referencia en la socialdemocracia europea. En este momento en España creo que lo tenemos difícil todos. Nosotros, pero lo tiene difícil Podemos, aunque a ellos les da igual, porque yo creo que en este momento Podemos está en una actitud muy peligrosa, que no es tanto la de ganar votos como la de tratar de quebrar de arriba abajo el sistema constitucional, y desde luego no lo tiene fácil el Partido Popular, aunque el Partido Popular de momento gobierna y luego esto le ha venido bien para tapar su problema de la corrupción. Creo que tenemos una oportunidad, lo digo sinceramente. Creo que el partido tiene que ser fuerte, creo que el partido tiene que estar unido. Un partido que no tenga cohesión, un partido quebrado, un partido con enfrentamientos internos, es un partido con vocación de perdedor. Los ciudadanos, esto hay que reconocerlo así, no bonifican tanto ni premian tanto la democracia interna como la unidad interna. Está bien que
mejoremos los cauces de participación, la democracia interna, pero sobre todo el electorado bonifica y premia la cohesión de un partido, la apariencia de unidad compareciendo ante el electorado. Si conseguimos eso y acertamos con Cataluña, yo no le veo un mal pronóstico al Partido Socialista, pero Cataluña nos va a poner a prueba de una manera brutal al PP, pero desde luego, sobre todo a nosotros, que siempre que pasan cosas de estas en España nos pilla siempre en medio. Y al final, estemos en el gobierno o en la oposición, los que tenemos que dar la talla como partido de Estado y como partido responsable somos siempre nosotros. Eso tiene su parte mala, pero bueno, pensemos también que tiene su parte buena, ¿no? Que somos un partido que a pesar de todo sigue siendo imprescindible en este país. Buenas tardes y muchas gracias por tu presencia y por darnos esta oportunidad. Hablando de la mejora de la habitabilidad de los municipios rurales, una de las causas fundamentales es la mejora de las comunicaciones, tanto por carretera como en el tema de la telefonía móvil. Yo soy de un pueblo afectado por el embalse de Monte Aragón, a pies, está en las cercanías de aquí de Huesca. Pusimos la carretera en el proyecto de restitución por las obras del pantano. Llevamos 12 años de retraso en las obras de esa mejora. El tema es que en el año 2000, cuando se amplió el casco urbano, pues una residencia de ancianos estuvo buscando ahí terrenos para ubicar allí ese establecimiento. Y el paisaje, la zona, el terreno le encantó. Pero querían hacer una residencia para personas mayores de nivel medio-alto y dijeron que la carretera era infernal. Digo, pues la carretera está puesta en el proyecto de restitución por el pantano, pero no le puedo garantizar cuándo la van a hacer. Entonces, el establecer en un municipio pequeño una residencia de esas características, pues a lo mejor habría facilitado la mejora para jóvenes del pueblo que se desplazan a Grañén o a otras residencias a trabajar, se hubiera mejorado para ellos el poder trabajar en la residencia y a lo mejor incrementar la población en esos municipios. Y en cuanto a la telefonía móvil, tenemos grandes problemas porque hay 4 casas rurales y la gente anda loca por ahí buscando cobertura. Entonces, sí que agradecería que desde la DGA se mejorase o se agilizasen los trámites con el Gobierno central o con quien haga falta para que esa obra imprescindible, para que ese municipio tenga una calidad de vida adecuada a los tiempos actuales, se llegue a ejecutar. Gracias. Respecto a los planes de restitución, compañero, nosotros no paramos de insistirle al Gobierno de España en que tanto ese como otros que hay pendientes en la provincia de Huesca se impulsen y se desarrollen. Y el otro asunto que ha señalado es uno que yo creo que sí que tenemos más o menos enfocado. Me refiero a lo de la telefonía y la banda ancha. Mi antecesora Rudy firmó un convenio con Telefónica que permitía llegar la banda ancha a prácticamente la totalidad de la población aragonesa, pero quedaban en torno a 20 o 25.000 habitantes, todos ellos de pueblos pequeños y periféricos en el territorio. Y lo que hicimos nosotros hace un año, yo creo que ni siquiera debe hacer hace un año, fue firmar un convenio con las diputaciones provinciales para que a esos 20.000 habitantes, distribuidos en cientos de pueblos pequeños, a los que no iba a llegar la banda ancha, antes del año 2020 les llegue, porque somos perfectamente conscientes de que en este momento para fijar actividad económica o atraer actividad económica y gente en definitiva a un pueblo son importantes las carreteras, pero la conexión por internet, la banda ancha es tan importante o más. Entonces, en ese segundo aspecto, que sí que es competencia nuestra, creo que lo tenemos bien enfocado y en cuanto al primero, toma nota para seguir insistiendo ante el Gobierno de España. Bien, yo creo que ya vamos a ir cerrando, si no hay ninguna intervención más, que me parece que... todavía hay una. Manolo, pero Luis, perdón, te voy a pedir brevedad. Cortita, vale.
Un archivo de memoria histórica. Gracias. Bien. ¿Añades algo, Javier? Respecto a la memoria histórica, compañero, varias de las medidas que contempla la ley no las he comentado. Desde luego, constituir un archivo de la memoria histórica en Aragón es una iniciativa prioritaria, de acuerdo con la universidad, de acuerdo con toda la gente que ha trabajado en esto. Y respecto a la fruta, el consejero insiste siempre en que sería fundamental que tuviéramos canales de comercialización y de venta de la fruta lo suficientemente eficaces y lo suficientemente dependientes de nosotros mismos como para que no tuviéramos que estar siempre dependiendo de la evolución del mercado ruso, de la evolución de un mercado determinado. Es decir, sabemos que existe ese problema y creo que alguna idea podemos tener. Bien, pues como decía, vamos a ir cerrando ya lo que ha sido este foro. Y yo quiero agradecer a todos los que habéis estado aquí vuestra presencia, porque creo que ha sido importante que podamos conocer de primera mano y de tú a tú, en la proximidad que nos da esta sala, tanto el recordarnos lo que estos 2 años de gobierno han supuesto en el Gobierno de Aragón, todas las mejoras y los avances que hemos conseguido a pesar de las dificultades, y por otra parte conocer de primera mano también el proyecto que tiene nuestro secretario general para el futuro, para nuestro partido y para seguir transformando la sociedad. Así que yo me atrevo a emplazarte aquí, Javier, dentro de poco, cuando seas de nuevo secretario general. Muchas gracias, compañera. Y termino simplemente diciendo que siempre que se me invita a un sitio, voy. Te invitaremos.